Hola, buenos días una vez más. Este mes ha sido un mes largo y lento y me gustaría hacer un repaso rápido de los sucesos y la evolución de la situación en la isla de Lesbos. El 1 de abril, más de 2.000 personas de diferentes comunidades manifestaron en Moria reclamando paz y seguridad. El 5 de abril, los detenidos en el centro de detención preventiva, la cárcel de Moria, empezaban una huelga de hambre contra las brutales condiciones de la cárcel, exigiendo su inmediata liberación. El 7 de abril, un chico de 16 años fue llevado al hospital de Mitilini después de ser apuñalado en una pelea, muriendo al día siguiente. Otros 3 se encontraban heridos y un paramédico acusaba a los conductores de la ambulancia de comportamiento poco profesional. El 8 de abril, la huelga de hambre en el centro de detención predeportación de Moria termina después de brutales actuaciones violentas de la policía. Por otra parte, hombres enmascarados acuden a un lugar cerca de Karatepe donde vivían migrantes y les amenazan con quemar el edificio si no abandonan el lugar. El 9 de abril, la casa de cerca de Karatepe es incendiada. Afortunadamente, los migrantes ya se habían ido. El 10 de abril hubo una manifestación en Moria. La gente manifestaba exigiendo justicia después de la muerte del chico de 16 años durante las peleas del campo. El 11 de abril la gente vuelve a recibir la ayuda económica de ACNUR, pero solo pudiendo utilizar el dinero pagando con tarjeta. El único lugar posible donde esto puede realizarse es una pequeña tienda del campo y solo se permiten 5 personas dentro a la vez, por lo tanto las colas son largas y masivas. El 14 de abril, 27 menores son trasladados de Lesbos a Alemania, otros 20 migrantes son trasladados al continente bajo la responsabilidad de ACNUR. El 18 de abril, ACNUR comienza a trasladar a los migrantes considerados más vulnerables del campamento de Moria por los riesgos de coronavirus. Se alquilan 5 plazas en Lesbos, 4 en Cermi y 1 en la zona de Neápoli Crátigos. También algunas personas son desplazadas a Atenas. El 20 de abril, las medidas del cierre de protección por coronavirus en los campos se extienden hasta el 10 de mayo y se anuncia que 1.500 personas migrantes saldrán del puerto de Mitilini hacia el continente para ser trasladadas. El 21 de abril, alrededor de 300 miembros de la comunidad hazara se manifiestan en Moria exigiendo justicia por la muerte del chico de 16 años durante la pelea en el campo y manifiestan que el campo no es un lugar seguro para esta comunidad, pidiendo protección, medidas de seguridad, decongestión del campo y libertad. El 22 de abril, la comunidad africana invita a todas las otras comunidades en una gran protesta en el campo de Moria, exigen libertad y expresan su preocupación por la falta de seguridad, alimentos, atención y salud. Los 2 migrantes son hospitalizados con heridas de bala ese mismo día. Les dispararon en la espalda cerca del pueblo de Afalonas, que está a pocos kilómetros del campo de Moria. El vicegobernador de Salud Pública pide a los propietarios y a ACNUR que no alquilen más pisos a migrantes y argumenta que nadie puede controlar a los migrantes que se mueven y se reúnen en esas situaciones. A la vez, una protesta de los locales tiene lugar en Petra, en el norte, donde se encontraban las personas que habían llegado y habían sido retenidas allí. Exigen el traslado de estos migrantes varados en el puerto y no parece haber ninguna solución a la vista, ya que el campo de tránsito de Stage 2 fue cerrado a principios de año y el municipio de Mitilini bloquea su traslado al campamento de Moria. El 23 de abril, el autor del tiroteo del día anterior, un hombre de la aldea de Afalonas, fue detenido y se inició una causa penal contra él por intento de asesinato y violación de la ley de armas. Alrededor de 100 personas se reunieron fuera del juzgado para apoyarlo, algunas de las cuales también estuvieron presentes durante los ataques de la extrema derecha de los meses anteriores. El 24 de abril cada vez queda más claro que el tan publicado traslado de 1.500 inmigrantes de la isla no va a tener lugar.
El 27 de abril el Ministerio de Migración emite una decisión porque todas las tarjetas blancas y los permisos de residencia que expiren durante el cierre del servicio de asilo, que es en teoría hasta el 15 de mayo, se prorroguen automáticamente por 4 meses más. Por otra parte, el aldeano que disparó a los migrantes el 22 de abril fue puesto en libertad condicional después de una audiencia judicial. Una vez más, muchos de sus partidarios se reunieron frente al tribunal y atacaron a los periodistas a plena vista de la policía. También Notis Mitarakis, el ministro de Migración, anuncia la abolición de docenas de estructuras de alojamiento para los solicitantes de asilo. Afirma que la clave para manejar el flujo son las deportaciones masivas y la aceleración del proceso de asilo, estableciendo el objetivo de examinar 100.000 solicitudes de asilo este 2020. En lugar de alojar a las personas en hoteles y otros lugares seguros, quiere establecer estructuras controladas y cerradas. Los migrantes atrapados en las playas del norte fueron finalmente trasladados al campo de Moria este día. El 28 de abril, el alcalde de Mitilini anuncia que las personas trasladadas desde el norte fueron movidas sin permiso y que deben regresar al norte a pesar de que fueron transferidas al campo por la policía. Es una lucha un poco ridícula entre el norte y el sur de la isla para ver quién tiene la responsabilidad de estas nuevas llegadas. El 29 de abril, la comunidad africana del campo de Moria se manifiesta de nuevo tras la protesta de la semana anterior, exigiendo la evacuación inmediata del campo y la abolición del centro de detención previo a la expulsión de Moria. Un hombre de origen africano muere en la sala de emergencias de Mitilini. La iniciativa de los médicos de Lesbos publica una declaración en la que critican la falta de atención médica que recibió, refiriéndose a las conocidas prácticas racistas del hospital que, dicen, socavan el valor de la vida humana. Y el 30 de abril, las ventanas y las ruedas de los coches de personas cooperantes que estaban aparcados cerca de Moria habían sido reventadas durante el día y se desconocen los autores de los perjuicios, pero sigue en investigación. Para cerrar, me gustaría añadir que esta semana se abre el confinamiento, pero tenemos bastante seguridad de que no será así para todas las personas. El corona ha provocado desgracias sanitarias y muertes en muchos lugares, pero eso no ha sido el único impacto perjudicial que ha tenido. Aquí en Lesbos ha servido de perfecta excusa para cerrar los campos de refugiados, para dar denegaciones a las peticiones de asilo, para negar este derecho a las llegadas durante el mes de marzo y olvidarlas del mes de abril, para aumentar los controles policiales a las personas cooperantes y ralentizar cualquier acción o trabajo, para detener y deportar con más facilidad por falta de reacción de estructuras legales. Entonces creemos que estas medidas ya establecidas no van a desaparecer con el fin de la cuarentena y denunciamos el abuso de poder de las autoridades y apelamos a la gente a poner un poco su mirada hacia estas injusticias. Seguimos en contacto la semana que viene. Un abrazo muy fuerte y gracias. Hola, buenas, me llamo Raquel y nada, en este audio os voy a comentar cómo está la situación en la ciudad de Patras, en Grecia. Bueno, este audio lo voy a decir en nombre de mi compañero Alex, que lleva 6 semanas en Patras. Él es alemán, entonces bueno, no sabe castellano y no puede decir las palabras, así que las voy a decir yo por él. Y nada, este audio queríamos centrarnos no solo en toda la situación extrema que se vive allí, sino que bueno, queríamos comentar un poco nuestras impresiones de lo que es trabajar con los chicos, con los refugiados que atendemos allí. Y nada, antes de venir o cualquier voluntario en Grecia, para nosotros fue muy importante no participar en ningún trabajo centrado lo que es en Europa y que pueda suceder bajo la impresión de, pues bueno, ciudadanos europeos ayudando a algunas personas pobres. No. Y como he dicho, en este audio queremos centrarnos en decir gracias a los chicos que están en Patras, a aquellos que viven en los squads y con los que convivimos todos los días, por la manera en la que han trabajado con nosotros. Bueno, Alex lleva con ellos 6 semanas,
pero en nombre de todos los voluntarios que hemos estado allí, pues bueno, de todo el tiempo que hemos pasado con ellos, dar las gracias. Ellos están forzados en esta terrible situación y les admiramos mucho por la fuerza que tienen para hacer frente a todo. Darles sobre todo las gracias por ayudarnos con las traducciones, darnos consejos sobre qué es importante en sus comunidades, calmarnos cuando el trabajo es demasiado. Gracias por soportar nuestra impaciencia a veces con el tiempo y darnos una sonrisa diciendo que estemos tranquilos, porque muchas veces son ellos los que nos tranquilizan a nosotros, que eso dice mucho desde luego. Y sobre todo de parte de Alex, decir que está muy feliz de estar en Patras y muy agradecido con los chicos de todo lo que le están enseñando. Y nada, como comentario decir que tanto en Patras como en otras ciudades europeas seguimos trabajando en terreno con toda nuestra energía y nada, pues se sigue cocinando, se sigue aportando ropa, bueno, todo lo que no se nos permita ahora en estos tiempos tan raros con la cuarentena. Y nada, pues ahora mismo se está preparando la comida para los chicos de mañana, arroz, lentejas, patatas, todo preparado con mucho cariño. Y nada, muchas gracias a todos por escuchar, un abrazo muy fuerte. Hola a todas y a todos, acá Tomás, desde Belgrado, Serbia, con las noticias más relevantes de la semana. Bueno, se cumplen 50 días de detención en los campos de asilo y de tránsito, desde que el gobierno declaró el estado de emergencia. Y como parte del equipo de la No Name Kitchen, estamos en contacto con personas en varios de los campos más poblados de Serbia, que nos informan día a día sobre cuáles son las condiciones en las que se vive ahí dentro. Hoy son más de 8.800 personas que se distribuyen en unos 20 campos, de los cuales 600 son menores de edad y no tienen compañía familiar. Y bueno, en las últimas semanas veníamos narrando la vida en los campos de Krnjača, que es en las afueras de Belgrado, en el campo principal y en Adasevci, que están al noroeste, pero hoy me voy a enfocar en Obrenovac, que está ubicado a unos 35 kilómetros al suroeste de Belgrado, y que según el reporte de Naciones Unidas pasó de tener unas 500 personas a fines de febrero a más de 1.150 a fines de marzo, y que bueno, el número continúa creciendo y hoy oscila las 1.300 personas. El campo fue noticia en los medios locales solamente por más o menos hace alrededor de un mes, por una discusión que nació entre grupos de migrantes y que derivó en bronca y en una revuelta contra las autoridades del predio. Bueno, ese incidente acabó con la intervención de las fuerzas de seguridad, que reprimieron duro a un grupo de 50 personas dentro de lo que es el comedor. Y según nos cuentan desde puertas adentro, 2 de esas personas terminaron hospitalizadas, 8 fueron llevadas a un centro de detención y el resto trasladadas a otro predio que no saben específicamente cuál es. Pero bueno, eso sí, los medios jamás hablaron de las condiciones en las que están viviendo en el interior del campo y que son las causas que generan este tipo de incidentes. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué se nos cuenta desde adentro? Bueno, que están desbordados de gente, que si bien están recibiendo comida, no es en raciones suficientes, que no tienen agua caliente, ni para lavar ni para bañarse, que los baños están sucios y que esa falta de limpieza es general en todo el predio. Tampoco pueden conseguir ropa. Algunos chicos ni siquiera tienen calzado y tampoco pueden salir, obviamente, a comprarlo afuera del predio. En el sector del comedor, las mesas no alcanzan para la cantidad de gente que hay, la fila para recibir un plato de comida se hace a la intemperie, algunos esperan descalzos en filas de más de 100 metros. Y bueno, en cuanto a las instalaciones donde duermen, nos llegan los videos de lo que son las carpas más grandes, que están abarrotadas de camas marineras, con toallas cubriendo los laterales en busca de algo de privacidad, ropa húmeda colgada de los parantes de las carpas, gente que va y que viene entre medio de los pasillos. Y en las carpas más pequeñas, que están también a la intemperie, son circulares y duermen ahí entre 12 y 15 personas con unas pocas mantas sobre aislantes de goma. Y bueno, en estos últimos días regresaron las lluvias y las últimas noticias que nos llegaron y las fotos hablan de que toda la zona quedó cubierta de agua.
Bueno, les consulté por la situación de salud y la atención médica y me dijeron que están preocupados porque al estar encerrados y durmiendo uno al lado del otro, esperan que si se enferma alguno, se enferman todos. También mencionaron que hay casos de algunas personas, unas 5 o 6 personas con sarna, algo que es muy contagioso acá y común lamentablemente en los asentamientos de migrantes. En cuanto al tratamiento médico, muchos tienen miedo de atenderse porque según ellos, si llegan a hablar con los médicos sobre dolor de cabeza y de garganta, los encierran 2 o 3 días en una habitación hasta que muestren algún tipo de mejora. Pero más allá de este panorama, tanto en Obrenovac como en el resto de los campos, ahora se está manejando una cuota de esperanza de que en menos de 10 días puedan volver a salir. Y nada, se preguntarán por qué. Y es bueno porque la semana pasada el presidente Aleksandar Vučić anunció que para esta semana se acabará con el estado de emergencia, lo que implica el fin del toque de queda, ergo el final de la cuarentena obligatoria. Ahora bien, en este marco vale mencionar que el pueblo serbio también empezó a dar señales de hartazgo contra el gobierno. Hace más de una semana que todas las noches se realiza un ruidazo, un cacerolazo contra lo que denominan la dictadura de Vučić, es decir, las muestras de totalitarismo que estuvo teniendo desde que decretó el estado de emergencia. Y bueno, cada día más gente se suma a golpear la cacerola, a hacer sonar silbatos, a poner música fuerte o gritar desde cada casa, desde cada edificio desde Belgrado y el resto del país. Otro punto a destacar es la iniciativa de la organización A11 para los derechos económicos y sociales, que inició acciones legales contra el gobierno por discriminación y privación ilegal y arbitraria de la libertad de los refugiados, de los migrantes y de los solicitantes de asilo. ¿Y por qué? Porque bueno, el gobierno encerró a las personas bajo la consigna de evitar movimientos incontrolados y las etiquetó como posibles portadoras del virus. Pero lo cierto es que cualquier persona puede ser hoy portadora del virus y de hecho en lo que respecta a las poblaciones que están dentro de los campos no hay ni un solo caso de infectados por el momento. Así que bueno, vemos con buenos ojos y esperamos que esta actuación judicial llegue a mayores. Y quién sabe, tal vez la presión ciudadana y las intervenciones legales puedan traer nuevos aires a Serbia. Por el momento la situación no cambia y hay que seguir atentos a lo que suceda una vez que se ponga fin al estado de emergencia. Ojalá llegue esa tan ansiada libertad a los campos y nosotros podamos volver a trabajar también en terreno. Les mando un saludo a la distancia y hasta la semana próxima. Feliz día a todas las personas trabajadoras, en especial a quienes están dejando todo en este duro y extraño momento para dar una mano a quienes más lo necesitan. Un cariño grande a todos y a todas. Se dice que el coronavirus ha conseguido igualarnos un poquito a todas las personas, porque no distingue entre clase, ni estatus, ni etnia, ni religión. Y en eso es verdad que el virus es bastante democrático. Sin embargo, las políticas que estamos diseñando e implementando para gestionar el impacto del virus, esas sí que distinguen. Lo hemos comprobado una semana más en Bosnia y Herzegovina, donde el estado de alarma restringe los movimientos de todas las personas y especialmente de las personas en tránsito. Es época de Ramadán y tiempo de recogida para estar en casa, cocinando y descansando. Sin embargo, la mayoría de la gente no tiene casa. Y los que están dentro de campos oficiales, como el de Miral, en Velika Kladuša, al norte del país, tienen restringidos los movimientos de entrada y salida. Además, no pueden mantener la distancia porque viven en barracones relativamente hacinados. Y por cierto, la Oficina Internacional para las Migraciones, que gestiona ese campo de Miral, no está repartiendo jabón ni asegurando las medidas de higiene más mínimas. Encima de todo esto han instalado una máquina de vending dentro del campo para que la gente pueda comprarse Coca-Colas y M&M's. Si no fuera porque no pueden salir del campo para ir a Western Union y recoger el dinero que les envían desde casa. Todo muy paradójico y todo muy tragicómico. Pese a ello, seguimos trabajando como Non in Kitchen a través de una red de voluntarios, tanto locales como internacionales desde sus casas, que permiten llevar a cabo el proyecto de vouchers o cupones que ya hemos descrito en este podcast semanas atrás,
a través del cual distribuimos esos cupones a las personas en tránsito para que puedan canjearlo por comida en establecimientos locales. Empezamos con el piloto en una panadería del centro de Bélica Cladusa y 3 semanas después ya estamos trabajando con diferentes panaderías, tanto en el centro como en la zona de Miral, para la gente que vive fuera del campo en squats. Y hemos empezado esta semana con un restaurante para también repartir raciones de comida caliente y que la gente pueda tener un Ramadán más digno y acogedor. Pese a todo, las redadas policiales están forzando a mucha gente a intentar el game. El clima ha mejorado un poquito y muchos tienen miedo de ser desplazados hasta el campo de Lipa, un nuevo centro de recepción o detención que, en connivencia con la Organización Internacional para las Migraciones, se ha levantado a 27 kilómetros del centro de Bihać, más o menos 1 hora y media desde Bélica Cladusa. Este nuevo sitio tiene las comodidades de siempre, que son pocas, y la restricción absoluta de movimientos para entrar y salir, por lo que la mayoría de la gente está intentando meterse en la jungla croata para llegar hasta Italia. De nuevo, cada semana vemos pushbacks, hemos visto un par de chicos con las narices rotas y demás hematomas y demás signos de violencia que nos hacen pensar que las autoridades croatas están disfrutando de una impunidad igual o incluso mayor a la habitual, que ya es mucho decir. Nada más, seguiremos trabajando con la ilusión de que la denuncia y el apoyo mutuo son el único camino y, como siempre, resumiendo, todo a tope de mal y todo a tope de bien. Un abrazo.